Primer libro de Samuel. Hoy vamos a hablar acerca de David y la autoridad. Hermanos, terminamos de ver los casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Recuerde que estamos viendo acerca de la autoridad espiritual. Es el tema, hermanos, que estamos viendo en esta serie. ¿Sí? Yo espero que esté por ahí anotando, se esté llevando usted o sacándole provecho a estas enseñanzas que son de bendición, hermanos. Es muy importante que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, siempre estemos listos, hermanos, para aprender, para crecer en la palabra, ¿sí? Yo he notado que en algunas de nuestras enseñanzas varios hermanos están escribiendo, y eso, hermanos, es de gran bendición, de gran provecho el que usted pueda estar por ahí preparándose, anotando, ¿verdad? Para que llegue a su casa y repase la lección. Recuerde, en la página de Facebook también se está subiendo por ahí todas las diapositivas que yo le proyecto aquí, hermanos. Yo se las paso a Daniel y Daniel las está subiendo. Entonces se pone en la página, usted nomás le da clic por ahí a un link y puede descargar, hermanos, puede jalar a su celular, descargar estas presentaciones en PDF, y usted en la lección ya se las trae y las puede ir aquí viendo junto como vamos en la lección, para que no batalle, ¿verdad? Ahí usted incluso la puede descargar antes de venirse a la iglesia, darle una leída para que sepa más o menos lo que vamos a venir a hablar en la enseñanza, hermanos, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí yo traigo mi PDF y pues ya aquí yo puedo seguir la lección, ¿sí? Entonces, ahí están las herramientas por si usted a lo mejor no se trae su libreta, que de todas maneras es bueno, hermanos, no, algún comentario, una aportación, y por ahí podemos ir tomando nota. Muy bien, Primera de Samuel 24, capítulo 4 al 6, hermanos, ahí están las citas, vaya buscándolo en su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 4 al 6. Vamos a leer también el capítulo 26 y nos vamos a ir hasta Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Si lo tiene por ahí listo, hermanos, su Biblia, amén. Ya está preparado. Yo lo leo en voz alta, hermanos, y usted me va siguiendo con su vista, ¿sí? Usted vaya siguiéndome por ahí con su vista, yo lo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 24, versículos 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Vamos a ir al capítulo 26, hermanos, versículos 9 y versículo 11. 26, 9 y 11. Dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? El versículo 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos, le dice David. Ahora vamos al segundo libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice la palabra del Señor: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta noche por la palabra que has traído, Señor, que traes a nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que quites todo estorbo de en medio de nosotros, Señor. Te pido, mi Dios, que cada corazón de los que estamos aquí, Señor, sea receptivo a tu mensaje. Mi Dios, nosotros sabemos que mientras podamos escuchar la palabra, hay una esperanza, Señor,
una esperanza para ser transformados, una esperanza para cambiar de rumbo, para venir, Señor, al arrepentimiento, Señor, y recibir un cambio, Señor, y ser transformados en tu presencia. La palabra, Señor, que nosotros recibimos, mi Dios, el tiempo de hoy aún no es condenatorio, Señor, aún no es el final, sino que tú deseas que nosotros seamos desafiados, mi Dios, para que la palabra transforme, Señor, seamos moldeados conforme a tu imagen. Yo te ruego, Espíritu Santo, tú que convenzas de justicia, de juicio y de pecado, en esta noche, Señor, seas tú obrando en cada mente y en cada corazón de los que estamos aquí. Te pedimos que retires todo estorbo y pongas nuestros sentidos espirituales, Señor, agudizados, mi Dios, para recibir el mensaje de enseñanza de esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar de David y de la autoridad. Sí, ya hemos visto casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Estuvimos viendo por ahí algunas de las características que representan a estas personas que caen en la rebelión, ¿verdad? Según los que analizamos en el Antiguo Testamento, como fue el caso de Coré y su séquito, ¿verdad? Sus seguidores. Recordemos que en esta ocasión, hermanos, su rebelión trajo una grave consecuencia, porque no solamente la familia de Coré recibió castigo, sino todos aquellos 250 representantes, y aparte también dice la Biblia que hubo una congregación grande que se rebeló contra Moisés, y dice la Biblia que cayó muerte, empezaron a caer muertos por todos lados, y en aquella ocasión hubo más de 14,000 muertos por causa de la rebelión. También vimos el caso de María y de Aarón, hermanos, como los mismos hermanos de Moisés murmuraron contra él, y el caso de la rebelión de María, hermanos, también no quedó impune. La Biblia dice que cayó una lepra sobre María, ¿verdad? Y que Moisés tuvo que intervenir con el Señor por medio al Señor, ¿verdad? A orarle al Señor para que apartara esa lepra del cuerpo de María. Aún así, María tuvo que ser apartada por un tiempo de la congregación, hermanos, para que fuese purificada. Sí, entonces también vimos por ahí varios casos, como el de Adán y Eva, como el de Sem, Cam y Jafet, hermanos. Estuvimos viendo a los hijos de Aarón que murieron a causa de ofrecer un fuego extraño. ¿Sí? Estuvimos analizando varios casos, y yo, como introducción, yo quería que viéramos algunos de las características y consecuencias que la rebelión puede traer a la vida de aquellos hermanos que permiten que su corazón se llene de rebelión. El corazón que está en rebelión, nosotros estudiamos, nunca, hermanos, podrá prosperar. ¿Qué pasó en los casos que vimos en el Antiguo Testamento? Ninguno de los que se levantó en rebelión, hermanos, pudo prosperar. ¿Sí? Todos terminaron enfermos, muertos, ¿verdad? Pero nadie logró su acometido. Veíamos el caso de Satanás cuando dijo: yo puedo ocupar el trono del Señor y sentarme en su trono y ser como Él. ¿Y qué pasó? Dice que fue separado de la presencia de Dios, aún siendo el querubín más grande, el querubín más hermoso. Fue arrojado desde los cielos al abismo. Vimos el caso de Coré, por ejemplo, que la misma tierra se abrió, hermanos, y los tragó directos, ¿verdad?, al infierno por su rebelión. Entonces, hermanos, usted debe de saber que el corazón rebelde nunca podrá prosperar. Aún y aunque aparentara, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en esta enseñanza de David y la autoridad, aún y aunque aparentara lograr algo el rebelde, a final de cuentas, hermanos, el rebelde tendrá sus consecuencias. Dios no dejará sin castigo al rebelde. Dios va a confrontar al rebelde tarde que temprano, hermanos, en esta tierra y en la vida eterna, ¿sí? Entonces, hermanos, nunca el rebelde saldrá triunfante en su rebelión. El rebelde vive con apariencia de piedad, pero su corazón está sumergido y cegado en su orgullo, soberbia y rebelión. Nosotros veíamos en la clase de Coré, ¿verdad?, cómo
analizábamos que los que se habían revelado, ¿quiénes eran, hermanos? Los espirituales de la iglesia, los levitas, los que se suponía deberían de ser los consagrados a Dios, los que oran a Dios, los que buscan a Dios, los que se meten con el Señor, y fueron ellos los que terminaron levantándose, rebelándose contra Moisés y ocasionando una rebelión en la congregación. Entonces vemos, hermanos, que el rebelde la mayoría de las veces se viste de piedad. ¿Qué quiere decir? Pues aparentemente parece ser cristiano, espiritual, ¿verdad? Que se mete con el Señor, y al final de cuentas, hermanos, su orgullo, su soberbia y su rebelión lo ciegan completamente hasta creer que tiene la razón el rebelde, hermanos. Veíamos que Coré se consideraba que él tenía la razón en lo que estaba él alegando, o el argumento que presentaba. Todo su séquito, ellos creían que estaban en lo correcto. María y Aarón, ¿qué pasó, hermanos? Ellos también consideraban que ellos tenían la razón, ¿se acuerda? Ellos incluso cuando Dios lo llamó delante de él al tabernáculo, ellos fueron, ¿verdad?, como creyendo que Dios les iba a dar la razón respecto a la situación que ellos traían en su corazón. ¿Sí? Entonces el rebelde va a creer que sus argumentos, hermanos, son válidos como para presentar una rebelión, o como para presentarse delante de la autoridad delegada y pretender destruirlo o destituirlo. El rebelde no tiene temor de Dios, hermanos, ni respeto por la autoridad representativa de Dios. Pues sí, si no tiene temor hacia Dios, mucho menos lo tendrá hacia la autoridad delegada del Señor. La persona rebelde, hermanos, cree que su orgullo, ¿se acuerda que vimos? Es una cualidad, ¿sí? El rebelde considera que el ser orgulloso, el que yo soy el que va a salir al frente, considera que su orgullo es una cualidad, ¿sí? Cuando en realidad el orgullo, hermanos, viene siendo una debilidad fuerte, algo que ocasiona la ruina, ¿verdad?, del rebelde. El orgullo va a conducir a la ruina, hermanos. El orgulloso, veíamos la clase pasada, el Señor mira de lejos ¿a quién, hermanos? Al orgulloso. El corazón orgulloso, hermanos, el Señor lo mira de lejos, pero al humilde, el Señor siempre estará cerca de los humildes de corazón. Quien vive, hermanos, en rebeldía, también vimos nosotros la vez pasada, siempre hará evidente la condición de su corazón, ¿sí? Y tratará de contagiar a otros su ánimo con aparentemente argumentos justificados. Coré, hermanos, veíamos nosotros que es otro de los puntos que vimos. La rebelión no surgió en ese instante. ¿Qué quiere decir? Coré no surgió espontáneamente el decir, Moisés, ¿quién lo puso como líder? Sino que ya tiempo atrás en el corazón de Moisés ya venía creciendo, ¿verdad?, aquello que él traía en su corazón, ¿sí? Y hasta el punto de explotar y de decir, ya hasta aquí, ¿quién te puso como líder a ti, Moisés? Reclamándole a Moisés. Y entonces se juntó con algunos otros hermanos por ahí y empezó a compartir su sentir, ¿verdad?, expresándoles lo que él sentía. Entonces se halló a otros rebeldes por ahí, hicieron su séquito, y no solamente bastó con esos tres que se juntaron, sino que juntaron todavía a otros 250 representantes, ¿verdad?, de los que se habían ganado el respeto del pueblo, y fueron y se rebelaron contra Moisés. La rebelión, hermanos, va a mantener siempre un corazón ingrato. Veíamos también en nuestra lección. El rebelde nunca es agradecido, siempre tiene un corazón ingrato. ¿Por qué, hermanos? Coré, en lugar de agradecer, ¿verdad?, que tenía un lugar de privilegio como sacerdote, como levita, él quería más. Él quería el lugar de ¿quién, hermanos? De Moisés, el lugar de Aarón. Él quería ser el bueno, ¿verdad? Y lo disfrazó de aparente piedad o de aparente, veíamos nosotros por ahí, revolucionario se sentía él, diciendo como yo peleo por los levitas, ¿verdad? Yo estoy saliendo al frente por los levitas, porque vemos que no es el líder. Pero la realidad de las cosas es que Coré lo que deseaba era el lugar de Aarón y de Moisés, ¿sí? Lo disfrazó de aparente piedad.
La rebelión se va germinando en el corazón, hermanos, y es alimentada por el egoísmo y por el orgullo, ¿sí? Es decir, la rebelión se va germinando en la vida de la persona, va creciendo, el orgullo en su corazón lo va haciendo crecer cada día, hermanos, hasta que llega el punto como Coré, que estalló y dijo, ya estuvo, ¿quién te puso como líder? Así se va germinando, no es de un día para otro, lleva tiempo, hermanos. Satanás, veíamos nosotros la vez pasada, es un ser muy paciente. ¿Se acuerda que lo veíamos? Satanás es un ser muy paciente. Él tiene años, hermanos, planeando la llegada del anticristo. Tiene miles de años desde que Cristo murió, resucitó de entre los muertos. Satanás ha estado trabajando para llegar al punto, hermanos, en el cual el anticristo será revelado y vendrá este periodo de tribulación sobre la tierra. Entonces, hermanos, Satanás no lleva prisa, él siembra, va sembrando, va germinando, va depositando en el corazón orgulloso hasta el punto, hermanos, en que el orgulloso pierde completamente la relación, la conexión con el Señor y es dominado completamente por su orgullo, por su soberbia, ¿sí? Por su rebelión. También veíamos en nuestras lecciones, hermanos, que la rebelión nunca será justificada ni aceptada por Dios en ninguna de sus formas, ¿sí? Nunca Dios va, hermanos, a respaldar, ni a justificar, ni a aceptar el corazón rebelde, ¿sí? ¿Por qué? María consideraba que sus argumentos eran válidos, e incluso cuando usted lee en la ley, en el caso de María, pues usted podía darle la razón a María. Ciertamente Moisés se casó con una mujer negra, era una mujer con la cual él no debía haberse casado, y con la ley en la mano tal vez pudieron haber presentado los argumentos para hablar contra Moisés, pero Dios, hermanos, había puesto a Moisés como el líder del pueblo y Dios lo respaldó. Dios nunca, hermanos, va a justificar la rebelión en ninguna de sus formas, ¿sí? Y por último, bueno, fueron más, pero yo mencioné estos, hermanos. La rebelión siempre traerá, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasó con Coré, hermanos? Murieron casi cerca de los 15,000 personas en esa rebelión. En la rebelión de María y de Aarón no hubo muertos, pero sí hubo consecuencias para Aarón y para María, ¿sí? También hubo consecuencias en el caso del hijo de Noé, hubo consecuencias para el ser humano por medio de Adán y Eva, hubo consecuencias, hermanos, para los hijos de Aarón. Ellos murieron por haber tomado un lugar que no les correspondía, cayeron muertos por haber ofrecido un fuego extraño. La rebelión, hermanos, siempre va a traer graves consecuencias. Y nosotros veíamos en nuestras clases, mientras no se trate la rebelión, el corazón rebelde, hermanos, nunca se podrá avanzar, no podrá haber avance. El corazón rebelde, hermanos, mientras no sea tratado en su rebelión, el rebelde nunca va a poder crecer ni salir adelante, hermanos. Siempre va a estar estancado. Y le digo, podrá haber, incluso usted ver, porque vamos a ver el caso de Saúl, que aún habiendo sido rebelde contra Dios, parecía que nada había sucedido, hermanos. Pero a final de cuentas, él tuvo que pagar las consecuencias de su rebelión, de su desobediencia. El rebelde, hermanos, nunca saldrá airoso, sino que tendrá graves consecuencias por su rebelión. Vamos a ver, hermanos, ser autoridad sin rebelión a la autoridad. Ya que entraron en la tierra prometida, hermanos, el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios. Los que han leído el libro de Samuel, cuando usted se introduce el primer libro, usted se encuentra con eso, que el pueblo dijo, pues nosotros queremos ser como las demás naciones. Le dijeron a Samuel, lo juntaron y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos seguir igual, queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos un rey, ¿verdad? Queremos ser igual que los demás. Entonces Samuel, pues bueno, esto afligió su corazón.
Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl, ¿se acuerdan? Como el primer rey. Y Saúl fue escogido por Dios y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Saúl, hermanos, cuando fue ungido por rey de Israel, Saúl iba a venir a fungir como la autoridad delegada de Dios en el pueblo, ¿sí? Recordemos que antes de Saúl, quien gobernaba el pueblo de Israel, ¿quién era, hermanos? Eran los jueces, pero al final de cuentas era Dios. Era un gobierno, se conoce como un gobierno teocrático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios es quien gobierna. El gobierno que gobierna, valga la redundancia, hoy en día es un gobierno democrático, que quiere decir el pueblo decide por igualdad, por votos, ¿verdad? Por la mayoría. Pero en el tiempo de los jueces, hermanos, había un gobierno teocrático. Dios era quien gobernaba el pueblo y usaba a los jueces, hermanos, para hacerles saber su voluntad. En este caso, hermanos, cuando cuando el pueblo de Israel pide rey, lo que vino a pasar es que ahora ellos empezaron a tener un gobierno que era a través de un hombre, ¿sí? Que era el rey Saúl. Y entonces por eso cuando Samuel viene delante de Dios y le dice molesto, triste, es que quieren un rey, le dijo, ¿y tú de qué te preocupas, Samuel? Si no te están desechando a ti, ¿a quién estaban desechando? A Dios. Entonces le dice, tú ni te agüites, o sea, el del problema soy yo, no me quieren a mí. Este pueblo ha sido tan terco que no me quiere a mí. Y entonces dijo, dales un rey como ellos quieren, ponles un rey, pero yo te voy a decir quién. Hermanos, a final de cuentas se viene a cumplir lo que hemos venido estudiando. Toda autoridad es delegada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Dios le dice a Samuel, yo te voy a decir quién será ungido como rey de Israel. Le da una serie de instrucciones, vendrá a ti un hombre, ¿verdad? Con sus siervos y tú le vas a dar ciertas indicaciones. A él lo vas a ungir como rey de Israel. Una vez, hermanos, que Saúl fue rey, él cayó en desobediencia a la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. Fíjense nada más el corazón de Saúl. Por su desobediencia, hermanos, el Señor rechazó a Saúl y ungió al rey David. Él era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Formaba parte de su ejército y fue hasta el yerno del rey Saúl, hermano. ¿Se acuerda que el rey Saúl había dicho, quien mate al paladín ese que había venido a pelear contra Israel, ese filisteo, dijo, yo le daré a mi hija, ¿verdad? Les ofreció la hija, aquel que derrotara al paladín. Bueno, pues el rey David fue el mero mero ahí, hermanos. Él llegó, ya sabemos la historia, la mayoría espero que la conozca. David termina por derrotar al paladín de casi 3 metros de estatura, hermanos, y le terminó como yerno del rey, terminó en la familia real. Entonces, hermanos, hasta este punto nosotros podemos ver que en el pueblo había 2 ungidos, ¿cierto o no? Uno era el rey Saúl y el otro era el rey David, pero había 2 ungidos en el pueblo. La Biblia nos dice, hermanos, que Saúl procuró matar a muchas veces a David. En este punto de la historia, hermanos, Israel ya tenía 2 reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono. El escogido aún no había ascendido al trono. David estaba en una posición muy difícil. Yo le pregunto, hermanos, por aquí puse una pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Nunca se ha preguntado? Pues si Dios ya había escogido a David y ya había desechado a Saúl, ¿por qué Dios no le quitó la vida a Saúl? Como lo hizo con Coré, por ejemplo. ¿Por qué Dios no tomó cartas en el asunto y en el instante en que él resolvió poner a David como rey, ¿por qué no en ese instante quitó a Saúl de en medio? Lo pudo haber llevado una batalla con los filisteos, una batalla con los amalecitas, con los amonitas, con todas esas naciones con las que ellos tenían pleitos, ¿verdad? Peleas, luchas, y pudo haber caído muerto Saúl. Pero no, bueno, cuando yo he leído la historia, hermanos, a mí siempre me causó inquietud. ¿Por qué Dios no permitió que hubiesen 2 ungidos, 2 reyes?
¿sí? Porque Samuel fue y ungió a David y le dijo, tú serás rey de Israel, y lo ungió con el aceite. Pero todavía estaba gobernando el rey Saúl. ¿Alguien quiere participar o a alguien se le ocurre una idea por qué Dios permitió que hubiese dos ungidos, hermanos, en el pueblo? ¿Qué se le ocurre a alguien? Cualquier... Porque David lo estaba preparando el Señor, y aparte lo hizo ver de que tenía que respetar la autoridad que él le había puesto. Fíjese, qué tremendo lo que está diciendo el hermano Víctor, ¿sí? Hermano, ¿lo puede decir nuevamente para que lo escuchen en la transmisión? ¿Verdad? Sí, o sea que a David Dios lo estaba preparando, y aparte le puso eso para que reconociera que Saúl era autoridad puesta por él. Por eso David nunca quiso poner la mano sobre el ungido del Señor, porque reconocía y respetaba la autoridad puesta por Dios. Amén. Así es. Hermanos, ahorita vamos a ver a lo largo de la lección esto que menciona el hermano, ¿sí? Nuestro hermano Víctor. Dios permitió que hubiese dos ungidos, dos reyes, hermano, porque uno ya en su orgullo, en su vanidad, en su soberbia, estaba decidido, hermanos, en su corazón ya lleno de rebelión, ir contra Dios, ¿sí? Él ya lo había determinado así Saúl en su corazón. Pero Dios le dijo a Samuel, yo me he buscado a un hombre, ¿cómo, hermanos? Conforme a mi corazón, ¿verdad? Y a él tú ungirás como rey. Y luego él manda a Samuel a que ungiera a David, ¿sí? Y a mí me sorprende, hermanos, porque yo digo, bueno, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios permitió que mientras ya él había recibido la unción como rey, le permitió todavía vivir un tiempo bajo el manto, bajo el gobierno de Saúl. Y vaya que Saúl, hermanos, se ensañó con David. Los que han leído la historia, hermanos, si no la ha leído, vaya a su Biblia y aviéntese el primer libro de Samuel, donde narra cómo Saúl, hermanos, perdió la visión, perdió la unción que Dios había puesto en él. Él completamente en su desobediencia se fue hacia otro lado, iba caminando ya en otra dirección, y Dios levanta a David como su ungido, ¿verdad? Y ahí termina una persecución, hermanos, de Saúl, el rey Saúl, el que había sido el ungido de Dios, el que Dios había escogido para gobernar Israel, terminó dándole persecución al que también había sido ungido por el Señor. ¿Qué pasa con el rebelde, hermanos? El rebelde siempre en su corazón nunca está agradecido, hermanos. Él no va a permitir que nadie amenace, ¿verdad? Lo que él tiene. Saúl consideraba que le pertenecía y que el reino era de él, y él no iba a dejar que nadie se lo quitara. Ya su corazón estaba tan aferrado, incluso dice que ya estaba tan lastimado su corazón, su vida, que dice que venía un espíritu, ¿verdad? Y lo atormentaba. Y luego fue cuando también David entró ahí, y él tocaba el arpa, cantaba por ahí unas alabanzas para tranquilizar a Saúl, y dice que cuando David tocaba, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba de él, ¿verdad? Y venía la tranquilidad a Saúl. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el corazón rebelde, cuando ya el corazón rebelde ha dejado que la semilla germine, llega un punto en que completamente cegado, ya no tiene conexión con Dios, ya no tiene relación. Incluso la Biblia nos dice que al final del reino de Saúl, él buscó al Señor, a Jehová, para buscar dirección, porque sabía que venían contra él los filisteos, y él decía, voy a ir a consultar a Jehová. Y dice que él consultó buscando a Dios, preguntándole a Jehová de las formas que había para, ya Samuel había muerto, y dice que nadie le contestó, él no recibió respuesta de Dios, y él todavía hizo más grande su pecado, que fue y consultó a una adivina. Y le dijo, tráeme a Samuel para saber qué es lo que debo de hacer. Tan cegado estaba ya Saúl, hermanos, que ya no sentía la presencia de Dios, ya no había comunicación entre Dios y Saúl.
Ya Saúl estaba completamente fuera de sí, fuera del razonamiento, fuera incluso, hermanos, en algún momento Saúl había sido como uno de los profetas. ¿Se acuerda que cuando había sido ungido, que él descendía a casa de su padre, dice que había unos profetas profetizando llenos del Espíritu Santo, y que de repente tomó el Espíritu a Saúl y comenzó a profetizar él también, ¿verdad? Comenzó a alabar a Dios, a hablar, hermanos, lleno del Espíritu. Pero ahora ya ese Saúl había terminado completamente en oscuridad, cegado y sumergido, hermanos, en la maldad de su corazón. Hermano Luis. Importante la autoridad de Dios, ¿no? Saúl sí respetó la autoridad cuando se le dio autoridad. Es decir, vino el profeta y ungió a Saúl y le recibió con todo su corazón y se adueñó del reino, sabiendo que es reino de Dios. Entonces, cuando Dios le quita la autoridad a Saúl, ya no respetó a Dios, porque lo hizo su reino, pensaba que era el reino de Saúl. Entonces Dios desechó a Saúl, pero Saúl nunca se quiso ir de ahí. Por eso es que había 2 ungidos, porque Saúl no quería irse de ahí, él quería su reino. Y la diferencia entre respetar la autoridad de Dios, vemos que Saúl quería matar a David y a su descendencia, y David andaba buscando la descendencia de Jonathan, el hijo de Saúl, para bendecirlos. Vemos que va y rescata a Mefiboset de la tierra donde estaban todos los cautivos, los leprosos, los asesinos, los enfermos en Lodebar. Entonces vemos, el Señor lo dijo claramente en el Nuevo Testamento: tranquilos, solamente por sus frutos los conocerás. No necesitas apresurarte, el tiempo lo va a decir quién tiene fruto y quién no. Mientras que Saúl quería matar la descendencia de David, David buscaba la descendencia de Saúl para bendecirla. Amén. Hermanos, en la historia en la que estamos leyendo los pasajes de Samuel, nos dice que Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. La Biblia dice que entró Saúl porque le andaba del baño, hermanos, él quería hacer sus necesidades, se metió en la cueva, ¿verdad? El ejército afuera, pero dentro de la cueva estaban todos los guerreros, los siervos de David y David mismo. Y entonces, hermanos, como es Satanás y como trabaja Satanás, ¿verdad? David ya había sido ungido como rey de Israel. Él pues ya la unción ya estaba sobre él era el próximo rey de Israel, ¿sí? Y pues bueno, Saúl ya completamente, hermanos, ya había sido desechado por el Señor. Y entonces empiezan las voces de ahí en la cueva, le empiezan a decir a David: mira cómo Dios lo puso en tus manos. Ahí está en bandeja de plata para que tú, mira, cuello. En cuanto tú le quites la vida, tú sales y el ejército se va a rendir a tus pies, porque tú eres el próximo rey de Israel, ¿verdad? Y empezaron todos allá a cuchichear a sus oídos del rey David. Hermanos, de esta manera trabaja Satanás. Así lo hizo con María, así lo hizo con Aarón y María, la hermana de Moisés, lo hizo con Eva, lo hizo con Coré, lo hizo con Datán, lo hizo con estos 250 representantes. Él va a llegar y va a cuchichear: mira, lo tienes en bandeja de plata, es tuyo, tú ya eres el próximo rey de Israel. Y entonces, hermanos, David, todavía inmaduro o verde, hermanos, porque él iba comenzando, ¿verdad? Podemos decirlo así, en el ministerio, en el llamado que Dios le había hecho como rey de Israel. Él fue, se acercó, y cuando estaba ahí cerca de él, lo único que hizo fue cortar una parte del manto de Saúl, ¿sí? Entonces dice la historia en la Biblia que salió Saúl de la cueva, y cuando ya iba retirado a algunos metros, a alguna distancia, salió David y le dijo: oh rey, ¿verdad? Le dice: que sepas que Dios te había puesto en mi mano, pero yo te perdoné la vida porque tú eres el ungido de Dios. Fíjese lo que mencionaba el hermano Víctor. David, hermanos, David sabía reconocer que mientras Saúl estuviera con vida, quien tenía la autoridad, ¿quién era? Era Saúl.
Y él iba a respetar la autoridad que Dios había delegado. Él no iba a levantar su mano contra Saúl. Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Emprendió una cacería contra David. Pero cuando David tuvo la oportunidad, David, hermanos, no quiso levantar un dedo contra el rey Saúl. Hermanos, con tanta razón Dios había dicho: me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Le permitió Dios que hubiera dos reyes, porque Dios quería tratar con el corazón de David. Dios quería tratar con David, hermanos, para que ese corazón que estaba en David, hermanos, fuera puliéndose, fuera surgiendo el corazón de Dios en la vida de David. Y él fue, hermanos, creciendo en ello. David no se atrevió a levantar mano contra este rey perverso que fue Saúl. Hermanos, en cuanto al trono, ¿es que acaso David no era ungido por Dios? Nos dice por ahí, hermanos, en la diapositiva. Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle a David ser rey, hermanos? ¿Alguien se lo pudo haber prohibido? Nadie. Él era ungido de Dios. ¿Por qué pues no debía David ayudarse para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? Fíjese, me sonó como Abraham. Cuando Abraham dijo, Dios le había dicho: haré de ti una nación próspera, y nacerán de ti, tú serás padre de multitudes, tú serás padre de naciones, serán benditas en ti las naciones de la tierra. Y luego cuando veía a Abraham que no pasaba nada, hermanos, ya viejito, ya cumplía un año y cumplía otro, y las velitas se prendían y cada vez el pastel se tapizaba de velitas, hermano, y pues dijo: no, pues yo creo que le voy a echar una ayudadita al Señor, ¿verdad? Y viene Sara y le dice: pues ahí está mi sierva, métete con ella y vamos a tener por medio de ella un hijo, ¿verdad? El ser humano, hermanos, siempre en su mente cree que puede ayudarle a Dios en lo que Dios, en los propósitos que Dios tiene para usted y para mí, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada más. Yo le puedo decir que si usted pretende ayudar a la voluntad de Dios, hermanos, lo único que deja ver usted es una inmadurez y una falta de entendimiento, hermanos, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y aparte, lejos de ayudar a Dios, lo que va a hacer usted es perjudicar el propósito de Dios en su vida. ¿Qué pasó con Abraham? Pues Abraham le quiso echar una ayudadita al Señor y se sacrificó con Agar, ¿verdad? Con la sierva. Digo, pues bueno, me sacrifico, ¿verdad? Vamos a echarle la mano al Señor. Se metió con la sierva de Sara y tuvieron un hijo que fue Ismael. Ándele, pues hasta hoy en día la nación de Israel, los hijos de Isaac siguen teniendo problemas con los hijos de la sierva, con los ismaelitas, ¿verdad? Musulmanes contra israelitas siguen teniendo pleito, hermanos, por todos los siglos, ¿verdad? Han tenido problemas y pleitos, hermanos. Nunca se nos ocurra pretenderle ayudar a Dios en los planes que Él tiene para nuestra vida. Hermanos, usted y yo debemos ser pacientes, esperar en el Señor. A lo mejor usted puede estar viendo en este momento situaciones en su vida. Dios le ha dicho que lo va a levantar. Dios le ha dicho que lo ha perdonado. Dios le ha dicho que usted es una nueva criatura. Hermanos, y hay veces vemos que batallamos muchas veces con cosas. Vienen situaciones a nuestra vida y queremos echarle la manita al Señor, ¿verdad? Ahí andamos, no, Señor, pero yo estoy endeudado, y ahí va y se endeuda para cubrir la otra deuda, en lugar de esperar, hermanos, en la voluntad de Dios, en los propósitos que Dios tiene para su vida. Y lejos de ayudar, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Perjudicamos el propósito de Dios para nuestra vida. En este caso, hermanos, David tenía ahí todo, le podía dar cuello a Saúl. Él se paraba detrás y vámonos, ¿verdad? Cuello, ¿verdad, hermano? David creía firmemente, hermanos, que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque ya había sido rechazado, hermano, Saúl era, sin embargo, ¿quién? El ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Hermanos, Saúl se había equivocado y feo, ¿verdad?
pero él seguía siendo el ungido de Dios. Y aunque David ya había sido ungido como rey de Israel, él respetaba la autoridad que Dios ya había delegado en Saúl. Si David le hubiera dado muerte a Saúl, hermanos, en ese momento, él pudo ascender el trono de inmediato y no habría necesidad de haber retrasado tantos años la voluntad de Dios. El pobre David, hermanos, en el desierto, durmiendo en cuevas, dice que lo siguieron todos los desgraciados, ¿verdad?, de ese tiempo, los que les iba mal, los pobres, los miserables, era el ejército de David. Salió David huyendo y mira el consuelo, se vinieron todos los pobres desdichados del pueblo detrás de él. No hubiera dicho, pues de perdidos me hubieran seguido los Carlos Slim, ¿verdad? O los Bill Gates de ese tiempo, ¿no? Pero lo siguieron los pobres, los que les iba mal, hermanos. Ahí tenía su ejército lleno de puros fracasados, deprimidos, tristes, ¿verdad?, que les había ido mal en la vida. Hermanos, pero aún así David no quiso levantar un dedo contra el rey de Israel, que era Saúl. Fíjese que dice la Biblia que cuando él cortó el manto, se turbó su corazón. Fue tanto lo que le pegó a David que es como si él hubiera atentado contra Saúl. Se sintió mal. Él dijo, ¿qué hice? Entró en razón y dijo, ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Si es el ungido del Señor. Una vez que Dios, hermanos, hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Habría tenido que convertirse en rebelde y no se atrevió a hacer eso, hermano. Él dijo, yo no voy a ser un rebelde. Preferible que yo muera en el desierto, que yo muera, ¿verdad? Aunque no reciba el reino, antes de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Él fue obediente, como lo dijo nuestro hermano Martín. El principio involucrado, hermanos, es similar al aplicado por Miguel cuando se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. Vaya a su Biblia en la carta de Judas, en los versículos 8 al 10. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Nosotros ahí podemos ver, hermano, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas, ¿sí? Es algo profundo, hermanos, cuando nosotros hablamos de autoridad. Judas, carta de Judas, versículos 8 al 10. Quien lo tenga, si puede leerlo en voz alta. Hermano Luis, si lo tienes tú, adelante. Del 8 al 10, versículos del 8 al 10. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Se corrompen como animales irracionales. Aquí está hablando, hermanos, de falsos maestros, de hombres sin entendimiento, que actúan por su corazón, porque ellos mismos quieren sacar provecho. Dice en versículos más adelante, son como Balaam. O sea, ellos ya cegados su entendimiento, ellos lo hacen por el beneficio, por llenar sus vientres. Y dice la Biblia, hermanos, que estos hombres fuera de sí, sin entendimiento, dice la Escritura, que ellos, hermanos, no respetan a nada y no respetan a nadie. Y luego hace una comparación y dice, no, o sea, como Miguel ya lo habíamos visto en una lección, hermanos. el arcángel Miguel, ¿verdad?, había venido por el cuerpo de Moisés, y dice que vino Satanás y hubo una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo, y dice que Miguel no se atrevió
a decir una palabra de juicio en contra de Satanás. ¿Por qué pasó esto, hermanos? Compara la Biblia a estos hombres sin entendimiento que no se someten a la autoridad, que no se someten a nadie, que ellos actúan como ellos quieren. Ellos no se someten ni se sujetan a la autoridad de Dios ni a la autoridad delegada de Dios. Y dice, no así como Miguel. Miguel, hermanos, entendía, Satanás había sido creado como un querubín en los cielos, hermanos, con autoridad, y el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra él, porque él en algún tiempo Dios le había dado un lugar allá en los cielos, hermanos, como el arcángel, como el querubín, ¿verdad? Allá en los cielos, lleno de hermosura. Y mejor Miguel no dijo nada, y lo único que dijo, el Señor te reprenda. No se puso a pelear con Satanás, hermanos. Pero los hombres, estos hombres cegados su entendimiento, que no entienden de autoridades, se ponen al tú por tú con el Señor. Incluso se consideran como Coré, que ellos pueden ser los ideales para colocarse en los lugares, ¿verdad?, que Dios le ha delegado a otras personas el tener esa autoridad. Fíjese nada más, esto es algo realmente profundo, hermanos, cuando nosotros hablamos de autoridad. Incluso el arcángel Miguel lo entendía, hermanos, para no atreverse a decirle a Satanás de haber sacado su espada y vámonos. Él dijo, el Señor te reprenda, Dios se haga cargo de ti, yo no voy a pelear contigo. Hermanos, debemos tener entendimiento. Si los hombres han de servir a Dios, hermanos, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos, hermanos. Si David hubiera gobernado su reino, pero no se sometiera a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. Si David hubiera matado a Saúl, David se hubiera convertido en un Saúl. Por eso David dijo, yo no voy a ser así. Yo prefiero mejor morir en el desierto en manos de Saúl antes de yo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Él entendía completamente la autoridad. Hermanos, si usted quiere servir a Dios, usted debe de aprender a sujetarse a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido, hermanos. Debemos hacerlo así, porque Dios, hermanos, quiere que usted y yo seamos obedientes. La Biblia dice que Cristo vino, hermanos, y se hizo obediente, ¿verdad? ¿Hasta qué, hermanos? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. Él murió como un maldito, de la peor manera que en ese tiempo se podía haber muerto. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero Él se hizo obediente hasta la muerte, hermanos. Por eso Cristo, hermano, fue levantado hasta lo sumo y fue puesto a la diestra del Padre, hermano. Está sentado gobernando. Él recibió toda la autoridad, hermanos, porque Él supo estar sujeto a la autoridad de su Padre. Hermanos, si usted anhela servir, usted empiece a servir, empiece a hacerlo con un corazón como el de David, sujeto, hermanos, a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha delegado. El mismo principio, hermanos, de rebelión opera en el Saúl del Antiguo Testamento, así como en el Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, ¿se acuerda? De los amalecitas, dijo, no, pues lo trajimos para ofrecerlo en sacrificio. Dios le había dicho, mata todo, no dejes vivo nada. Y en el caso de Judas, hermano, por 30 piezas de plata, entregó a su maestro. Al final de cuentas, hermanos, el principio de rebelión es el mismo. La consagración nunca va a cubrir el pecado de la rebelión. Hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a servir, pero todos nosotros, la unción que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, no va a cubrir el pecado de la rebelión. Tarde que temprano, los corazones rebeldes tendrán que hacerle frente al Señor, serán confrontados. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan, hermanos, y la voluntad de Dios. Más bien, esperó que Dios obrara. En su corazón había una tranquila obediencia. Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, veíamos, se turbó su corazón. Hermanos, yo le digo, puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no se clasifiquen como matar a alguien.
Con todo ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. Sí, hermanos, aunque tal vez usted no esté atentando contra la autoridad, pero si usted ya ha maquinado en su mente, si usted ya ha murmurado, ha hablado, ha dicho, hermanos, ya en su corazón se está germinando una semilla de rebelión. Y Satanás es el que está haciendo que esa semilla cada día crezca en su corazón. Y mientras no se trate eso en el corazón, hermanos, desobediente, nunca podrá haber prosperidad en su camino. David era una persona, hermanos, que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, él se sometió a la autoridad de Dios. Hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. Esto revela, hermanos, un hecho importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a ¿qué, hermanos? A la unción que está sobre esa persona, la unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. Hermanos, en verdad Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue un asunto entre quién, hermanos, entre Dios y quién, y Saúl, ¿sí? La responsabilidad de David ante Dios, ¿cuál era, hermanos? Someterse a Saúl. Saúl falló, y muchas veces, hermanos, las personas nos consideramos que nosotros somos los indicados para tratar el corazón rebelde o el corazón desobediente o al que falló, al que se equivocó. Consideramos que nosotros, hermanos, somos los encargados de manejar la situación e incluso, ¿verdad? Si fuera alguien en autoridad, pues ¿por qué no? Yo me lanzo, ¿verdad?, para allá. Yo tengo las cualidades, hermano, pero ese es un asunto entre el que recibió la unción, el llamado y Dios. A usted le corresponde ¿qué, hermano? Someterse a la autoridad. Esto es algo, hermanos, realmente que nosotros todos debiéramos entender. Todos, cada uno de los cristianos creyentes debiésemos entender, hermanos, porque yo he conocido, hermanos, yo creo que a lo mejor alguno de nosotros lo hemos visto también, porque no solamente hablamos de personas en la congregación, hay pastores, hay ministros, hermanos, que viven en rebeldía, en rebelión, hermanos, y luego muchas veces preguntan, ¿y por qué en la iglesia no hacen caso, hermanos? ¿Por qué será? Porque tal vez, hermanos, no le estamos enseñando a ser como David, someternos y sujetarnos a la autoridad. Ya estamos por terminar, hermanos. Dice, David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esta característica la que Dios desea recobrar. Una vez más, en el desierto de Ziph se presentó otra ocasión similar a la de En-Gadi. Por segunda vez vino la tentación a David de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso, ¿verdad?, entre el campamento del ejército de Saúl. Iba acompañado de Abisai y luego llegó hasta donde estaba ahí recostado Saúl dormido y el compañero le dijo, órale David, vamos a darle cuello aquí mero, de un solo golpe dame la orden y yo lo entierro en el suelo. No va a haber chance de el segundo golpe no va a recibir. Pero David le dijo, no lo hagas, toma mejor la vasija y su lanza y vámonos. Le dijo, vámonos, ¿verdad? Porque estaba todo el ejército, hermanos, para así, imagínense, llegaron así, cualquier ruidito y ya, imagínense el ejército contra ellos dos, ¿no? Entonces tomaron y vámonos. Y a la distancia le gritó a Saúl, ¿no te puso Dios nuevamente en mis manos y yo te perdoné la vida? ¿Por qué tú me persigues?
Yo no busco tu vida, yo no quiero de esta manera yo no quiero tu reino. Dios, si Dios me lo ha dado, David sabía que Dios se lo iba a entregar en su tiempo y en su momento, hermano. Si Dios lo llamó, si Dios le ha ungido, hermano, Dios en su tiempo le va a dar las cosas. No tiene que apresurarse, ni adelantarse, ni promoverse, ni hacer nada, hermanos, porque Dios se encargará de hacer las cosas a la forma de Dios y en el tiempo de Dios. No a nuestra manera. Ya vimos, hermanos, que si nosotros ayudamos a Dios lejos de ayudarlo, nosotros vamos a perjudicar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios, hermanos, le dijo a este hombre: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Nadie que levanta su mano, hermanos, contra la autoridad delegada de Dios es inocente delante del Señor. Por segunda vez, David había perdonado a Saúl. Él prefirió ser obediente. Y terminamos, hermanos, en 1 de Samuel 31 y 2 de Samuel 1. Nosotros leemos que vino a David un joven amalecita y le dijo a David, él se había encontrado a Saúl medio muerto, y Saúl le decía al joven, ayúdame a quitarme la vida. Y entonces el joven, medio dudando, ¿verdad? Pues bueno, lo ayudó, se lanzó Saúl sobre su espada, muere. Y luego David dijo, el joven ha de haber pensado, dijo, pues es el enemigo de Saúl, David, ¿verdad? Si voy con David, no hombre, me van a dar una recompensota, ¿verdad? Pues imagínense, le maté a su enemigo, me va a poner ahí como el general de su ejército, o de perdido ahí el copero, o la mano derecha en el reino. Llegó y se para con David y le dice, maté a Saúl, ¿verdad? Me lo encontré medio muerto y yo llegué y le di, lo terminé de matar. Y David le dijo unas palabras a este joven: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Él había levantado su mano para quitarle la vida a Saúl. Y dice la Biblia que David dijo, mátenlo. Y que se esperaba recibir la mano derecha del reino, hermano. Terminó muerto, porque se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Dios. La rebelión, hermanos, siempre va a traer consecuencias. Saúl pensó que podía evitar esas consecuencias y terminó muerto. Terminó sin la presencia de Dios, terminó sin el reino, terminó perdiendo su vida, hermanos, terminó en la locura. Hermanos, nunca tal nos suceda, que levantemos la mano, hermanos, contra el Señor, que aún cegados por el orgullo pretendamos estar actuando correctamente, pero estemos dando de golpes contra la pared, como le dijo Dios, Jesucristo, al apóstol Pablo. No vaya a resultar que lejos de estar haciendo lo correcto, estemos dando de patadas contra la pared, hermanos, porque a Dios, ¿quién le podrá ganar? Ninguno de nosotros. Solamente se puede ser autoridad, hermanos, los que se someten a la autoridad. Este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión que están dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de que nosotros podamos ejercer autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia, hermanos. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón. Hermano Luis, para terminar. Sí, aquí en 1 Samuel 31 dice, aconteció que la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Es decir, Saúl se suicidó. Su escudero no quiso porque le temía porque era el ungido de Jehová. Y vemos a Judas que también se ahorcó por traicionar a Jesús. Entonces vemos a un ungido y a un escogido, les pasó lo mismo. Uno se echó sobre su espada y se suicidó, y el otro igual se ahorcó. Entonces hay que tener cuidado sobre qué autoridad estamos y respetar la autoridad delegada de parte de Dios. Así es, amado hermano. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Hermanos, si el Señor trata con nosotros por medio de estas enseñanzas, orábamos hace un momento, no quiere decir, hermanos, que estamos perdidos o condenados.
Si nosotros tenemos la oportunidad es porque Dios quiere tratar con nosotros, quiere tratar con nuestro corazón. Él quiere que nos dejemos a un lado nuestro orgullo, dejemos a un lado nuestra desobediencia, que nos volvamos a Dios y en obediencia a Él, hermanos, nos sujetemos a su perfecta voluntad. Hermanos, solamente de esta manera usted y yo vamos a poder caminar, hermanos, en el propósito y en el plan perfecto del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Dios, en esta noche queremos darte gracias por tu presencia, gracias por la palabra que has traído a nuestro corazón. Señor, nosotros no somos más que polvo, mi Dios, porque así lo dice la Biblia. En nosotros no hay cualidad alguna, no éramos merecedores de tu gracia, ni de tu amor, ni de tu misericordia, sino que tú extendiste tu mano sobre nosotros, Señor, y nos diste amor. Por medio de Cristo, Señor, nos mostraste tu misericordia, tu gracia, Señor, y nos has traído, Señor, a ti, mi Dios. Yo te ruego en esta tarde, en esta noche ya, mi Dios, que seas tú tratando en medio de cada uno de nosotros. Mi Dios, nosotros queremos ser obedientes a ti, queremos vivir en obediencia, queremos vivir, Señor, agradecidos, queremos vivir sujetos, Señor, sometidos a tu perfecta voluntad. Mi Dios, danos el entendimiento. Trata con nosotros, Señor. Tal vez hay alguien aquí, Señor, que en algún momento ha pretendido, mi Dios, en lo que tú has tratado en cada uno, ha pretendido ayudar, Señor, en lo que tú estás haciendo, ignorando, mi Dios, que tú no necesitas, mi Dios, la ayuda de nosotros, sino que tú eres un Dios soberano, todopoderoso, que tú tienes en control todas las cosas, Señor, en nuestra vida, mi Dios, que tú pones en orden aún el caos más grande en el universo, Señor, al sonido de tu voz, mi Dios, las estrellas, los planetas, Señor, todo lo que está en el universo se sujeta al poder de tu palabra, de tu autoridad. Señor, en esta noche yo te ruego que seas tú en medio de nosotros. Trata nuestro corazón. Si hubiese, Señor, orgullo, si hubiese vanidad, si hubiese soberbia, Señor, si hubiese incluso esa semilla germinándose de rebelión en nuestro corazón, yo te ruego, Señor, que seas tú tratando en nuestra vida. Nosotros no queremos, Señor, terminar como Saúl, mi Dios, ajenos a tu presencia, Señor, lejos de relación, de cualquier relación contigo, lejos de poder tener una comunión con aquel que es el autor de la vida, Señor. Yo te ruego que seas tú tratando en medio de nosotros y guiándonos a toda verdad. Glorifícate, Señor, en cada corazón, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te adoramos.